Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Araceli, qué gusto saludarte. Yasmín López. Es Lucy, ¿verdad? Lucy. Buenas noches a todos mis hermanos. Aquí todavía seguimos con algunas las prédicas que hacemos virtuales, lo de los discipulados. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Recuerden ya, cada 15 días tenemos el discipulado presencial allá en la ciudad. Ahora los lunes es varones, mujeres en la mañana, en la noche grupo de varones, y los martes tenemos este discipulado con 2 horas. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Saludarlos a todos. Por allá nos vamos a ver el domingo. Nos toca allá en México, así es que vamos a andar por allá. Y el lunes tenemos el grupo de mujeres a las 11, y en la noche el grupo de varones, ¿sí? Y el martes los 2 discipulados. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a orar, mis hermanos, porque hay mucho que aprender siempre de Dios. Padre mío, te damos gracias, Señor, por el privilegio de que tú nos estés revelando tus propósitos divinos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu precioso Espíritu, que toma las cosas profundas aún tuyas, Señor, y nos las da a conocer. Y se cumple lo que nos dijiste en tu palabra, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Señor, te amamos porque tú nos amaste primero, porque hemos visto tu misericordia y tu amor para con nosotros, porque nos compraste con tu sangre, porque ya no somos nuestros, Señor. Haznos entender a toda tu iglesia, Señor, que debemos comprender que ya no somos de este mundo, Señor. Pertenecemos a tu reino, Señor, y que eso es lo que te agrada, tener un reino de un grupo de personas que son reyes y sacerdotes que te ministran, y tú nos permites reinar en esta tierra por medio de tu Espíritu. Y tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres quien nos guarda, nos provee, tú eres quien nos da todo, Señor. Nosotros ya no dependemos del mundo. Haznos ver esa gran verdad, Señor, para que podamos vivir tranquilamente en este mundo, sabiendo que tú nos libras de todas las cosas del mundo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gaby Galvez, qué gusto que te conectes. Diana, buenas noches a todos. Bueno, mis hermanos, me gustaría nada más para poder iniciar este tema que para mí es muy importante entender, y debemos llevarnos muy claro, Ángeles, buenas noches, debemos llevarnos muy claro, debemos entender y pedirle a Dios que te lo revele a ti y a mí, que nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios. Por consiguiente, el mundo no nos interesa. No tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros somos de Dios. Dios nos compró para que fuésemos de Él. No somos vuestros. No olvidemos que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, y nosotros ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios, y Dios nos encarga de guardarnos, de proveernos, de sanarnos y darnos todas las cosas que necesitamos.
Y lo digo porque hay una revuelta ahorita en el país tremenda por la cuestión de la política, de que el grupo de López Obrador y sus 4 corcholatas que le dicen así, lo dicen de chiste, que quién va a ser el nuevo presidente, y luego por el otro lado la oposición que no se pone de acuerdo, que quitan unos, que unos ya se salieron del partido tradicional y todo, y todas esas cosas, mis hermanos. Nosotros tenemos que verlos como una televisión nada más, así como si tú estás en el reino de Dios y tú estás guardado por Dios, ¿sí? Y mira, eso es lo que debe quedarnos muy claro, porque en nuestro caminar en Cristo vamos cometiendo errores de doctrinas y las vamos creyendo. Entonces, a veces vemos mensajes que vamos a orar para que haya un presidente cristiano que dirija las cosas. Mira, ya sucedió que se levantó un cristiano y creó la católica, fue un emperador romano que eran los que gobernaban, ¿no? Entonces recuerda una cosa, en Apocalipsis nos dice claramente que todas estas bestias, porque las llama bestias, es la guarida de todas las maldiciones, la gran ramera, el Babilonia, la grande, la mentirosa y todo lo que tú tienes. Mira, abre ahí rápidamente tu libro en Apocalipsis 14 al final, ¿sí? Dice Apocalipsis 13, 14. Apocalipsis 13, 12. Está hablando de esta bestia, no me voy a ir a referir a hacerla toda al traer el estudio como lo hemos estado haciendo. Y ejerce esta bestia toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida es mortal y fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a quién, a los moradores de la tierra, con señales que se le habían permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida en la espada y vivió. ¿Sí? Y entonces, esta bestia, ¿a quién engaña? A los moradores de la tierra. Tú moras en la tierra, pero no eres de esta tierra, ¿sí? Y entonces, dice, versículos 15, nada más para tener referencia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender. Fíjate cómo se van a poner las cosas. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, ¿cuál es ese número de la bestia? El 666. Pero ahora, ya hemos estudiado que todas estas bestias son las autoridades que vienen desde Nabucodonosor reveladas. Pero ahora, yo quisiera que nos metiéramos un poquito a la historia, ¿sí? Recuerda que Dios en todo momento estuvo separando a su pueblo de Egipto, lo estuvo separando de los egipcios, porque primero ¿quiénes gobernaban? Gobernaban los egipcios. Pero me voy a ir un poquito más atrás para ver la importancia de que Dios siempre ha querido personas que lo amen a Él, personas que Él los guarde, que Él los proteja, que Él los provea, que Él quiere que nosotros lo adoremos a Él, porque Él ha querido tener siempre una familia, porque por algo tú y yo somos hijos de Dios, es decir,
somos dependientes de un Padre sobre todos. Tú y yo somos hijos de Dios. Eso no lo podemos perder. Por eso, mira, vamos aquí al libro de Efesios 4, donde el inspirado, el apóstol Pablo, nos resume esta parte muy importante en Efesios 4. Dice Efesios 4:5. Todos nosotros, los comprados con la sangre de Cristo, los que Dios nos llamó y ahora nos está perfeccionando, tenemos un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Él es mi Señor. Tenemos una sola fe. ¿En quién? En el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos un bautismo. Todos fuimos tomados, incrustados en el cuerpo de Cristo. Fuimos al momento de la crucifixión. Bajamos a las partes más bajas. Y ahí dejamos que muriera nuestro viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo fue crucificado juntamente con Cristo para que podamos andar en vida nueva. Versículo 6. Un Dios. Solamente tenemos un Dios. Un Padre de todos nosotros, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Aquí está, o sea, aquí Dios te establece que solamente dependes de Dios. Si es que tal, Janet, tú y yo debemos aprender que tenemos que ver al mundo como una televisión, va separado de nosotros. Dios nos guarda. Mira, Dios siempre ha tenido ese plan. Y vamos a ir leyendo un poquito, Primera de Corintios, vamos a ver, para que recordemos estos versículos muy importantes. Primera de Corintios 6:19. Ya lo tenía yo anotado, aunque se los dije ahorita de memoria, pero ya que lo volví a leer, vamos a leerlo aquí. Dice, 1 Corintios 6:19. O ignoráis, no debemos ignorar, que vuestro cuerpo, este cuerpo que es de pecado, es donde habita el Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Dios sellándote con el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual lo tenemos gracias a Dios, lo tenemos de Dios y que no somos vuestros. Versículo 20, porque habéis sido nosotros comprados. Haz de cuenta que Dios te compró del mundo, te sacó del mundo. Nosotros fuimos comprados por precio. Nuestra función es amar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Así es que, mira, Primera de Juan 5:19. Vamos a nada más enfocar, porque de veras lo que yo digo es que todos estamos ahí muy preocupados de que quién va a ganar, quién nos conviene. No nos conviene a nosotros nada, a nosotros nos conviene solamente adorar a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios, y Él va a guardarnos. Porque el que vive al abrigo del Altísimo, al abrigo es una protección. El que vive al abrigo del Altísimo morará siempre aquí en la tierra bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así es que en Primera de Juan 5:19 dice, aquí dice el apóstol Juan, sabemos. ¿Qué sabemos, Señor? Que somos de Dios. Aleluya. Aquí está en una manera muy, ¿qué tal, Bere? Ángeles, ¿cómo estás? De una manera muy sintética. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, a ver, las elecciones que se van a llevar a cabo, ¿bajo quién están? Bajo el maligno. ¿Quiénes son todas las autoridades? Reinos débiles, reinos fuertes, ¿sí?
reinos que están representados en la imagen de Nabucodonosor como hierro y otras como barro. Y el barro y el hierro no se unen, pero harán alianzas. Entonces, el mundo está bajo el maligno. Las elecciones que se van a llevar, quien quede, solamente está en el que Dios decidirá quién se va a quedar, porque Él dispone a la autoridad para cumplir sus propósitos. Así es que no te vayas a dejar llevar, porque tienes que orar, hermano, para que quede fulano y sotano. Vienen tiempos donde van a estar molestando que tú apoyes a fulano. Tú tienes que obedecer a la autoridad, tienes que hacer tu voto, y vota porque tú quieras. Pero lo que tú tienes que saber, que tú eres de Dios, y todo lo que está cerca de ti que no son cristianos, están bajo el maligno. Tú tienes que orar porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Una vez que sean salvos, pasan al reino de Dios. Recuerda una cosa, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Recuerda, el Señor nos los dice de esta manera, aquí en Juan 17, mira, vamos aquí a Juan 17, ahí lo debes de tener muy a la mano, y ya nuestras Biblias deben estar sumamente manejadas bien, gracias a Dios a que todos los discípulos es nuestros únicos libros que leemos. ¿Cuáles libros leemos? Los 66 libros. Así es que cuando te digan, es que tienes que leer este libro de fulano y sutano, mira, tengo 66 libros que leer, tengo mucho que hacer, y es un libro que está vivo. ¿Y cuando terminas tus 66 libros? Nunca, porque es el Dios vivo que me sigue revelando cosas nuevas a través de su precioso Espíritu que me lo da a conocer, pero su Espíritu siempre se va a apoyar en el cimiento que es la palabra de Dios, porque no puede haber otro fundamento más que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Marinita, ¿cómo estás? Dice Juan 17:9. Fíjate, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El Señor Jesucristo dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, Señor, porque tuyos son, somos de Dios. ¿Sí? Y todavía dice el Señor, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y dice, Señor, y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesucristo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, por favor, Padre, guárdalos. A todos los que somos cristianos, que está orando nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros, guárdalos. Guárdalos porque el mundo entero está bajo el maligno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Dice el Señor Jesucristo, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Dice entonces, versículo 14, yo les he dado tu palabra, Padre, y el mundo los aborreció, porque ellos no son del mundo. Y tú lo puedes ver cuando tú platicas de la palabra de Dios con algún inconverso, pues el espíritu inmundo es el que te contesta, ¿no? No. El mundo te aborrece como tampoco yo soy del mundo. Dice versículo 15, no ruego, Padre, no te estoy rogando que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. ¿Sí? Amén. Lo que yo te quiero decir, mis hermanos, ahorita estamos en tiempos donde vamos a tener un año de saturación de quién se va a quedar y algunos cristianos, debe quedarse fulano y sutano. Eso no te debe interesar. Tú lo que tienes que es buscar a Dios en todo momento, porque Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu guardador. ¿Sí? Versículo 16 dice claramente, tú y yo no son del mundo, como el Señor Jesucristo dice, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Así es que Dios siempre ha querido tener hijos. Ese es su plan, por eso le decimos Padre. Luego le pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre?
¿Por qué lo crea Dios? Pues porque quiere ser un padre, quiere guardarlo, quiere protegerlo. ¿Sí? Desde que creó Dios al hombre, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, no te va a faltar nada. Sí tienes que labrar la tierra para que la cuides y la labres, pero no te preocupes, tú eres mío, ¿sí? Así es que vamos a estudiar un poquito cómo desde el principio Dios ha estado buscando hijos, ha estado buscando quien lo adore, ha estado buscando quien haga sacrificio por él. Y Dios siempre está buscando a quien bendecir a los que lo obedezcan a él. Siempre ha sucedido. Mira, lo podemos ver desde Génesis 4. Vamos a empezar desde el principio, a ver si nos alcanza el tiempo y podemos verlo. Génesis 4, 17. Aquí recuerda esta historia. Los primeros hijos que tuvo Adán, ¿quién fue? Abel y Caín, o Caín y Abel, ¿no? Así es que, y dice, fueron Abel y Caín. ¿Cuánto sabemos ya la historia? ¿Qué sucedió? Que ¿quién trajo mejor ofrenda? Dios quería una ofrenda. ¿Y quién fue el que trajo una buena ofrenda? Abel. ¿Y qué le sucedió a Caín? Al ver que no fue exaltado a él, porque al hombre le gusta ser exaltado. Ese es el motivo por el cual cayó Satanás, ¿eh? Mató a Abel. Entonces el que tenía un buen corazón ya había pasado a mejor vida, ¿sí? Entonces, en ese momento se acabó la generación de Abel. Ahora, todos lo sabemos bien. Aquí vamos a ver Génesis 4, 17. Y conoció Caín, vamos a hablar de Caín, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué sucedió con Caín cuando ya, después de haber matado a su hermano, se fue? Levantó una ciudad. Caín levantó una ciudad, quiere decir, una ciudad, pues un montón de habitantes, porque para hacer ciudad tiene que haber muchos habitantes, mientras es pueblo, es ranchería y todo. Pero Caín levantó toda una descendencia, porque a partir del versículo 17 hasta donde termina el capítulo 25, 24, se habla de toda la generación de Caín. ¿Sí? Y dices, bueno, entonces ahí Dios dice, Adán conoció a Eva y tuvo a Abel y a Caín, pero Caín murió. ¿Sí? Ahora, después vemos en Génesis 4:25, y conoció de nuevo, o sea, Dios no está escondiendo que ya estaban esos dos hijos, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? Y ahora, vamos a ver. Entonces, ahora, ya está claro que entonces Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Después Caín mata a Abel y después viene y nace Set. Ahora, a partir del capítulo 5, que lo hemos estado estudiando, mis hermanos, queda muy claro que Dios dice claramente, fíjate cómo se olvida de toda la generación de Caín. Versículo 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de ¿qué? De las generaciones de Adán. En el día en que creó Dios al hombre. Entonces dices, bueno, pues es Caín, es Abel y luego Set. No. Dice, a semejanza de Dios los hizo. Ya sabemos que los llamó su nombre, cuando los creó, los llamó Adán, como dice. Versículo 3, muy importante. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ya se olvidó de Caín. Abel ya no estaba. Aunque Caín ya tenía en la tierra una ciudad. ¿Sí? Y dice,
Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, engendró Set hijos e hijas. Entonces, fíjate, viene lo que quiero es poner aquí un parteaguas. Los primeros hijos de Adán, ¿quiénes fueron? Abel y Caín. Y después en el capítulo 5 dice, las generaciones de Adán es de Set para adelante. Es de Set para adelante. Se olvidó de Caín Dios. Se olvidó de Caín Dios. Dice en Génesis 6, ¿qué sucedió con el hombre? O sea, Caín había creado una ciudad, una gran población. Entonces, por otro lado, nace Set y vive 130 años, 800 años, engendró hijos e hijas Set. Entonces se multiplican los hombres en la tierra, se multiplican los de Caín y se multiplican los de Set. Pero para Dios, a los que él ya había escogido, se llamaba la generación de Set. Que si no hubieran matado a Abel, hubieran sido las generaciones de Abel. Pero ya no estaba. Entonces Dios escogió que a través de Set, ¿sí? Por eso dice Eva, me lo dio Dios, sustituyéndome a Abel. Ahora, imagínatelos multiplicados. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el hombre? Versículos Génesis 6:1. Sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, ¿a quién? A los hombres. ¿Cuáles son? ¿A qué se refieren estos hombres? A la generación de Caín. Versículo 2. Y viendo los hijos de Dios. ¿Quién? ¿Los hijos de quién? De Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los de Set. ¿Quiénes eran los hombres? Los de Caín. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué sucedió? Se mezcló el hombre con el mundo. Dios había escogido a Set. Dios había escogido a Set para que del lado de Set tuviera Dios a quien cuidar, a quien proveer, a quien sanar y a quien esté con Dios y quien le haga sacrificios a Dios y le diga de todo su corazón, te amo, Señor. Te amo, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y eres mi Dios y eres mi Padre. Eso es lo que estaba buscando Dios. Pero el hombre, ¿qué sucedió? Se vuelve a mezclar. Hasta que Dios dice, no, voy a terminar con todos ellos. Y vuelve a escoger a un hombre que se llama Noé. Pero Noé, ¿de dónde venía? Ve en Génesis 5, 28. Estamos viendo las generaciones de Set. Vivió Lamec 180 años. 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y además, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, que a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Noé vuelve a ser de la generación de Set, y ahí Dios toma ahora a Noé para decir, de aquí para el real, quiero ese pueblo que me adore. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Noé tenía un corazón que amaba a Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó, ¿quién? Noé. ¿Sí? Y entonces, engendró 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Sem, Cam y Jafet? Se volvieron a mezclar, subieron a la barca a las esposas que eran de las que ya venían mezcladas. ¿Sí? Entonces, otra vez el Señor quiso volver a tener un pueblo que lo alabara, lo adorara, Dios lo cuidara, Dios o sea, separado de todas las otras generaciones. Él no quitó a las generaciones de Caín, pero otra vez vuelve a separar, y es cuando Dios dice otra vez y hacen la torre de Babel, y ya sabemos esa historia, ¿no?
Entonces, dice, ¿qué hace Dios después de años después? Vuelve a buscar una persona para crear un pueblo de Él, un pueblo de hijos de Él, que lo adoren, lo exalten y que Dios los sane, los proteja, los guíe, los guarde, los sane, los provee, todo lo que nos da Dios. Y vuelve a escoger a Abraham. ¿Sí? Vamos aquí a buscar a Abraham en Génesis 12. Vamos a ver, Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra, salte de Egipto, salte del mundo. ¿Y por qué de Egipto? Porque los egipcios eran los que gobernaban en ese tiempo. Era el mundo. ¿Quién gobierna ahorita? No gobiernan los egipcios. Gobiernan reinos grandes y pequeños, ¿sí? Que son los que están revelados en Daniel y que los vemos en Apocalipsis. Y que es el mundo gobernado por Satanás. Porque todas esas autoridades son la guarida de demonios, como viene en la revelación de Daniel. Entonces nos vuelve a establecer que estamos separados. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de esa tierra, salte de ahí. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una gran nación que me alabe, me adore y me exalte. Y yo los voy a proveer, a sanar y los protegeré. ¿Contra quién? Contra Satanás. ¿Sí? Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate la promesa, versículo 3. Bendeciré a todo aquel del mundo que te bendiga, pero al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. La justicia es mía. Y serán benditas en ti todas las naciones de las familias de la tierra, porque era el plan que ahora ya tenemos en el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿quién es bendecido con el Padre Abraham? Quien nace de nuevo, que cree en Jesucristo. ¿Sí? Ya sabemos de dónde viene. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando vino problemas en su vida? Dice aquí en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿En dónde hubo hambre? En la tierra. ¿Y dónde estaba Abraham? Pues en la tierra, pero estaba separado. Porque dice, y descendió Abraham ¿a dónde? A Egipto. ¿Descendió a dónde? Al mundo. ¿Sí? Ahora, ¿vino esa hambre? Sí. ¿A quién tenía que buscar a Abraham? A Dios. ¿Quién le iba a suplir las necesidades? Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Probando a Abraham. A ver qué vas a hacer ahora que te venga esa hambre en la tierra. O me buscas a mí o te regresas a Egipto. Y son las pruebas que Dios pone en nosotros. Y ahí está el asunto, es que dices, tú estás en media prueba y buscas al mundo para solucionar tu problema, cuando Dios tiene tu solución para ti. Amén. Y entonces volvemos a ver que aquí Abraham se va a Egipto. Y ya sabemos toda la historia, que le dice a Sara, di que eres mi hermana. Total, Dios lo vuelve a sacar de Egipto. Dios lo vuelve a sacar de Egipto y protege a Sara para que no la toque el mundo, el rey, que era imagínate, una potestad. El rey de Egipto no era cosa más que la potestad, el mismo Satanás habitando en el rey de Egipto, que estaba dispuesto a violar a Sara. En cambio, Dios intervino, diciendo, ya no tiene la culpa de que este hombre, que como a todos nos pasa, nos regresamos a Egipto, ¿no? Entonces, Dios lo separa, ¿sí? Ahora, Génesis 18:20. Déjenme porque lo anoté. Cuando ya estaba otra vez Abraham viviendo separado del mundo, Dios ve la maldad de los del mundo, la maldad de Satanás.
Y entonces ve a Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, no pueden, ya no lo soporto más. Ya no lo soporto más. Los voy a destruir. Los voy a destruir. Pero a Abraham lo voy a tener separado. Abraham lo voy a tener separado. O sea, ¿qué está pasando con el mundo? Dios va a terminar con tanta maldad. Y vamos a estar aquí en la tierra, pues en la tribulación los que se quedaron y en la gran tribulación los que van a ser ganados. Pero Dios nos va a librar a nosotros de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso es lo que dice para aquellos que le aman. ¿Sí? Así es que dice, Génesis 18, nomás quisiera ver esta parte porque lo anoté, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Dios, voy a descender ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Sí? Y bajó y mandó a sus ángeles, y el mismo Señor fue a platicar con Abraham. ¿Sí? Fue a platicar con Abraham, dice, fue a platicar con Abraham, y conocemos esa historia donde llega y Dios, y Abraham sabe que es Dios y le prepara un platillo especial porque iba a venir Dios. Entonces Abraham sí estaba reconociendo y por eso lo libró de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos la historia, él intervino Abraham por los hombres para que no los acabara y todo, pero esa es otra historia. El punto es que Abraham fue sacado de Egipto. Se volvió a meter a Egipto y Dios lo regresó. Tú llegas a meterte otra vez a Egipto, sí te desesperas, pero Dios te vuelve a sacar porque fuiste comprado con la sangre de Cristo. Recordemos, debemos saber que no somos nuestros, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en nosotros, el cual nos fue dado. Así es que glorifiquemos a Dios, porque para eso nos compró Dios, para que lo alabemos y lo exaltemos. Fuimos planeados para alabanza suya. Y Dios lo que hace con nosotros, que nos guarda, nos protege y nos libra. ¿Y qué es lo que te quiero decir en esta clase? Olvídate del mundo, olvídate del mundo. Solamente ve el mundo como una película de lo que está pasando ahí. Tú dependes de Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios los separa. Ahora, todos reconocemos que después viene el hijo de la promesa, que viene Isaac. Isaac tiene dos hijos que se llaman Jacob e Esaú. Dios ya tenía planes con uno de ellos, donde iba a ser su pueblo el Señor, ¿sí? E iba a ser Jacob. Pero ahí la esposa de Isaac ayudó, esta Rebeca, se puso a meter la cuchara y nada más descompuso todo el plan de Dios, cuando Dios ya lo tenía. Y entonces todos sabemos que Jacob, una vez que hizo lo que hizo, estaban separados del mundo. Vivía Abraham, y después vivió Isaac, y vivió con sus hijos, y tenía que buscar que se casaran, y todo lo que ya sabemos la historia. Y entonces, cuando entra Rebeca en acción, pues hace que Jacob se vaya a mezclar con el mundo, ¿sí? Dice, mira, Génesis 27, vamos aquí a Génesis 27, 27:43, ¿sí? Y dice en Génesis 27:43, le dice Rebeca a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, brincándose a Isaac. Esa es una maldición en la mujer, de querer dirigir todo. O sea, cuando Isaac, en la misma Rebeca engañó a Isaac y metió todo este problema. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán.
y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Sí? Dejó de tener los dos, después de estar Rebeca con sus dos hijos, donde Dios, lo único que tienes que obedecer a Dios, y Dios iba a hacer las cosas. Pero Rebeca mete la mano y hace que Jacob falle, y Jacob se viste igual que su hermano y se recibe la bendición. El otro se enoja tanto que lo quiere matar y tiene que salir huyendo. ¿Qué hizo Jacob? Se fue a mezclar otra vez con el mundo. Bueno, ya Jacob, ya sabemos sus historias de todo, de Lea y de la otra hija Raquel, y todas las generaciones, y vienen 12 generaciones que ahora es el pueblo de Israel. Y Jacob hasta ahí vuelve a retomar, digamos, el camino. Se vuelve a separar del mundo y está viviendo aislado de Egipto. Ya sabemos la historia que había los hermanos, los hijos de Jacob, fueron y vendieron a José. No voy a meterme en el detalle de la historia, pero finalmente José va a dar al mundo, ¿no? Pero ¿por qué Jacob? Para él ya había muerto José. ¿Por qué Jacob vuelve a ver a José? Pues porque vino otra vez una hambre en toda la tierra, en toda la tierra. Dice Génesis 42, mira, vamos a Génesis 42. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá. ¿A dónde bajó Abraham? Descendió. ¿A dónde bajó en este momento los hijos de Jacob? Descendieron a Egipto. Egipto está abajo de nosotros. Tú eres de Dios. Tu ciudadanía está en el cielo. Tú vives en el mundo, pero no conforme al mundo. Descendieron. Descended y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ay, Jacob, ¿por qué vas a morir si tienes a Dios? Si Dios te dijo que iba a ser un reino a través tuyo, que los iba a cuidar, y ahí se le volvió a olvidar a Jacob y se va a Egipto. Y ahí regresaron a Egipto. Se volvieron a mezclar en Egipto. ¿Qué decidió Dios? ¿Sacarlos de dónde? De Egipto. Porque ya habían descendido a Egipto. Los tenía que volver a subir para su pueblo, para guardarlos, para protegerlos, para librarlos de Satanás. Amén. Y eso fue lo que hizo Dios otra vez. O sea, Dios los saca de Egipto. Vamos al libro de Éxodo. Y acuérdate que ya lo que estamos leyendo ahorita es que ya otra vez el pueblo de Dios se vuelve a regresar a Egipto. Dice Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Isaac no entró en Egipto nunca. Abraham entró y salió. Y ya vienen aquí todos los... Y dice versículo 5, todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea, Egipto. ¿Sí? Entonces, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él,
para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Sí? Aquí Dios nos vuelve a decir, Satanás dice, hay que ser sabios, hay que echar fuera a los hijos de Dios. Estorban, pero tú dependes de Dios. Tú obedeces a Dios. Tú al único que le rindes cuentas es a Dios. No estoy hablando que no obedezcamos a la autoridad. Dios dice, obedece a la autoridad. Obedece a la autoridad para que tú vivas quieta y reposadamente. Es muy importante. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Que ores por los que están en autoridad para que vivas tú, ¿qué? Quieta y reposadamente. Porque ellos son puras potestades que hay ahí adentro. Así es que ya quita de tu oración, Señor, convierte al presidente en cristiano. No va a pasar. Iríamos en contra de la palabra. Iríamos en contra de la palabra. Sabrá Dios en la gran tribulación salve a muchos de los que aún están en autoridad. Eso ya es una cuestión de que en su presencia Él sabe qué va a suceder. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Se fue a Egipto y quedó como otra vez bajo el mando de Satanás. ¿Quién los gobernaba? Faraón. ¿Y quién es Faraón? Las potestades. Y ahí se quedan. Ahora, ve la historia. Recuerda la historia. Dios los saca de Egipto con mano poderosa. Amén. Los saca. Éxodo 3:8. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí serán sus nuevos enemigos, pero yo los voy a librar. Pero los tengo que sacar de Egipto. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. ¿Cómo te tenía a ti, Satanás? Oprimido. Oprimido. Cuando algunos dicen, no, pues yo estaba viviendo bien, y no es cierto, te tenía oprimido. De alguna parte estabas totalmente gobernado. ¿Sí? Hola, Lulú. Así es que Dios los vuelve a sacar de Egipto. Ahora, ¿qué sucedió cuando salieron de Egipto? Los estuvo guardando, protegiendo, los castigó severamente. Porque cuando mandó, los que sacó nunca entraron en la tierra prometida por desobedientes, más que entraron los que fueron obedientes. Ya sabemos que es Caleb y es Josué y todos ellos que entraron a la tierra prometida. Después ellos, Dios, ¿qué les dijo cuando los sacó? ¿Qué les dijo Dios cuando los sacó? Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19. 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, si tú dieres oído a la única voz que tienes que escuchar, que es la palabra de Dios, que es a la única voz que tienes que escuchar, la del Espíritu Santo, que Él hizo morar en ti, y no escuchas a nadie más que el Espíritu Santo, Él te va a guiar a su propósito divino. Dice el 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué eres tú para Dios? Especial tesoro. ¿Cuándo eres especial tesoro? Cuando obedeces a Dios y solamente lo buscas a Él. Amén. Obedeces a Dios. Eres un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra?
de Dios. ¿Y Dios la va a recuperar? Sí. ¿Quién la tiene ahorita? Satanás. ¿La tiene arrendada? Sí. Pero toda la tierra es de Dios. ¿Y qué quería Dios? Versículo 6. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes, que me esté ministrando y esté buscando mi rostro y esté dependiendo de mí, y yo los curaré, los sanaré, los proveeré, los guardaré. Ese es el plan de Dios, y lo veamos aquí en toda la historia. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sigue siendo el mismo plan de Dios, que todos nosotros seamos sacerdotes y gente santa, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió con el pueblo? No quiso y solamente tuvo que dejar a Moisés y a Aarón como sacerdote para que pudiera tener comunión con Dios, y ya conocemos todas esas historias. Ahora, ¿qué sucedió años después? Pues que viene David y Dios lo sigue librando. Dios lo sigue librando de todas las cosas. Ahora, ¿quién reinaba en los tiempos de David? Pues otra vez estaban los egipcios, ¿sí? Ahí mira, vamos a 2 de Samuel 7:1. Vamos a 2 de Samuel 7:1. Lo que yo insisto nada más ahorita, porque ya nos está ganando el tiempo, es la importancia de entender 2 de Samuel 7:1. La importancia de solo depender de Dios. Ve, cuando un David estuvo dependiendo solo de Dios y reinando sobre el pueblo de Dios, porque no reinó sobre el mundo, reinó sobre el pueblo, porque ellos querían un rey, aunque Dios nunca pidió que tengas un rey, solamente tengas un rey que se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único rey. 2 de Samuel 7:1. Sucedió que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado, ¿qué? Reposo de todos sus enemigos. ¿Quién te da el reposo a ti? Dios. ¿De quién? De todos los del mundo. De todos los del mundo. Fue y le dijo David. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en casa de cedro. ¿Quién le dio esa casa de cedro? Dios. Y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, tú quieres agradar a Dios. ¿Por qué tú quieres agradar a Dios? Porque Dios te da todo, ¿sí? Y entonces vino palabra y le quería hacer una casa, y esa parte ya la conocemos. Entonces, David estaba completísimo. ¿Qué sucedió con David cuando desobedeció? Cuando todas las casas tienen ventanas, porque se puede decir, no hubiera hecho esa ventana. Bueno, se asomó por la ventana y vio a la mujer de su general, le gustó y entró el pecado en él y él pecó. ¿Hubo sentencia de parte de Dios por haber hecho eso? Sí. La muerte de ese hijo que venía en el vientre de la mujer de su general. Ahora, ¿qué quiso hacer David? Hacer cosas del mundo, gobernado por Satanás. David, después de que él Dios le había dado todo lo había hecho salir adelante de todos sus enemigos. ¿Y qué pasó con ese David? ¿Qué sucedió después de eso? Ok, ese hijo no nació, bueno, sentencia de Dios. Pero no después violaron a su hija. ¿Y quién se la violó? Un hijo de él. Y luego otro hijo de él quería matar al hermano que había violado a la hija de David. Y la familia se volvió un ¿qué? Desorden, siendo el rey David, que había visto todas las bendiciones de Dios. Él mismo dijo, cuando Dios le había dado todo a David, él dijo, no es posible que yo esté tan bien viviendo. El Señor viviendo en cortinas, estaba agradecido con Dios. ¿Qué hizo David? Cayó en pecado, se metió al mundo y Dios lo sentenció. ¿Cómo te puede sentenciar a ti y a mí? Por eso dice, no desconozcamos la severidad de Dios también.
Ahora, recuerdo otra cosa. ¿Qué sucedió con el pueblo después de David y todos los reyes? Reinó fulano de tal y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios guardándolos, y Dios perdonándolos, y Dios teniendo misericordia. Y unos se portaban medio bien, unos medio mal, hasta que llegó el momento que Dios quedó saturado de su pueblo. Entonces lo castigó ¿cuántos años? 70 años. Pero a la vez lo castigó 70 semanas. Y el pueblo de Israel, que era su pueblo, y que va a ser su pueblo, pero hasta el milenio, porque hasta la gran tribulación los va a salvar, hasta la gran tribulación, lo sentenció todo este tiempo. Dices, ¿los 70 años sí pasaron? Sí. ¿Volvieron a rehacer el tabernáculo? Sí. ¿Volvieron a adorar a Dios? Sí. Pero el castigo ya estaba establecido. 70 semanas están dispuestas para tu pueblo, para que yo termine con ellos con la prevaricación, termine con esto, y va a venir el Mesías, y van a pasar tantas semanas, y faltará una semana, y todo. A ver, eso es severidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos escribe en Romanos, dice, no dudes de la severidad de Dios, cuidado, cuida con temor y temblor tu salvación. Pues si nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados, las ramas santas fueron desgajadas para que tú fuiste injertado. Si las ramas santas fueron desgajadas para ser salvadas hasta el milenio, ¿cómo nos vamos a jactar nosotros de que con nosotros Dios va a tener un trato diferente? Cuando lo único que quiere Dios es tener un pueblo que lo alabe, lo adore. Lo único que quiere Dios es tener hijos que lo obedezcan. Y si tú no obedeces, o yo no obedezco, puedo ser descartado. Porque el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que siendo yo heraldo, venga yo a ser descalificado. Entonces, mis hermanos, a veces no hay temor de Dios. Pero Dios lo que siempre ha querido es tener un pueblo. ¿Quién los entregó en manos de Satanás al pueblo? Dios. ¿Los entregó en manos de quién? De Nabucodonosor, que después de los egipcios, entonces reinaba Babilonia el mundo. Y después los entregó en los sirios, y después los entregó en los griegos, y después los entregó en los romanos. Cuando vino el Señor Jesucristo a salvar ese pueblo, ¿qué sucedió? No creyeron en Él. A los suyos fue, y los suyos no le recibieron. ¿Y quién los gobernaba en tiempos? ¿Quién era Egipto en ese tiempo? Los romanos. Hemos dicho Egipto, pero veamos cómo estamos hablando de los del mundo. Tú y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo. No tenemos que seguir al mundo, tenemos que seguir a Dios. Los castigó el Señor todo este tiempo. Entonces, cuando yo escucho que vamos a orar por Israel, sí, está bien, ora por Israel. Pero es para que ya sean salvos. No, porque vas en contra de la voluntad de Dios. Que a lo mejor Dios pone una autoridad para nosotros en este México muy mala, tiene sus propósitos, pero a ti no te interesa. Tú estás guardado por Dios, estás proveído por Dios. Es que va a venir un presidente que va a ser muy malo, que si sigue en él, quien vaya, tú no eres de este mundo. Tú no tienes que descender a Egipto, tú eres de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, más claro, no lo podemos tener. Dios nos dice que somos de Dios, somos de Dios, que en el final van a entrar también el pueblo de Israel, porque todo Israel será salvo, porque vendrá de Sión el libertador. Y dentro de 8 días vamos a leer esa parte del libertador de Sión, que está en el monte de Sión, con los 144,000 que Dios escogió para salvar a Israel, porque se da entonces sí, todo Israel será salvo, ¿sí? Pero no irán al cielo,
Es que si el castigo que Dios aplicó a los que Él sacó desde Egipto, y los que sacó de Egipto no entraron a la tierra prometida, y ese pueblo que cuidó y que puso a David y que los hizo vencer, falló, Dios los entrega en manos del mundo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que si le fallamos a Dios no nos va a pasar nada? Nos va a suceder. Más vale que cuidemos con temor y temblor tan hermosa salvación. Amén. Mis hermanos, gracias, me he pasado un poquito del tiempo, pero yo quería dejar muy claro que tú y yo debemos tener verdaderamente en nuestro corazón que no somos del mundo. No somos del mundo, somos de Dios. Tenemos que orar por todos los que habitan este planeta, no solo por México, por todos los que habitan este planeta, porque Él viene, el Señor viene por todos aquellos que redime de toda lengua y de toda nación, para hacerlos parte de Él, a los únicos que cuida Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu bendito nombre, damos gracias por habernos hecho tus hijos, porque estamos a tu abrigo, estamos debajo de tus alas, estamos seguros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para no fallarte. Ayúdanos, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal en el mundo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Mañana hay servicio, mis hermanos. Mañana hay servicio presencial ahí en la iglesia, no dejes de ir. El jueves, si no me equivoco, siguen teniendo matrimonios. Y el viernes hay prédica también, virtual, así es que prepárate. Y ya no hay oración virtual, hay que buscarla presencial, la está organizando ahí Vicky, desde luego con Juan y desde luego con Marco. Ellos están organizando esas oraciones presenciales para que vayas ahí, ¿sí? Y el domingo nos vemos por allá, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.